Las balas rasgaban el cielo nocturno mientras las alarmas sonaban y los reflectores abrían la jungla de par en par. En el caos, una mujer, una vez olvidada, ahora un fantasma de las focas, aferraba a un médico herido mientras civiles aterrorizados se tambaleaban a su lado. Con una sola carga de termita que había ocultado durante 12 años, Raven Lockhart abrió un agujero en el muro del complejo y los arrojó al abrazo negro del océano. Para el mundo exterior, Raven era solo una discreta doctora costera, una mujer dedicada a su hijo y una vida muy alejada de la guerra. Sin embargo, bajo esa tranquila superficie yacían cicatrices y una caja fuerte llena de secretos. Había sido una de las médicas más condecoradas de la Marina. La pregunta es por qué, después de 12 años de silencio, la Marina la llamó de vuelta. En un pueblo costero azotado por el viento, Raven Lockhart parecía no ser más que una discreta doctora que vivía una vida normal. Su vida parecía sencilla, casi sin importancia. Escondida en un pueblo azotado por el viento en la costa de Carolina del Norte. Cada mañana, abría la modesta clínica de 2 habitaciones que llevaba su nombre, atendiendo a pescadores con los hombros quemados por el sol, niños con las rodillas raspadas y turistas que se habían enredado con medusas. Los lugareños la llamaban Doc Lockhart. Admiraban su serena eficiencia, su sonrisa educada, sus manos firmes. Nadie jamás cuestionó de dónde venía ni por qué sus ojos soportaban el peso de las tormentas. Los pueblos pequeños prosperaban gracias a la rutina, y Raven había perfeccionado el arte de mimetizarse con ella. Pero detrás de esa apariencia tranquila vivía otra vida, una que había enterrado hacía 12 años. En casa, Raven compartía una cabaña deteriorada por el clima con su hijo de 16 años, Daniel. Era alto para su edad, de mirada aguda, y tenía la energía incansable de alguien que apenas comenzaba a probar los límites de la independencia. Daniel adoraba el océano. Después de la escuela, cogía su tabla de surf y se perdía entre las olas, con la sal adherida a su pelo mientras regresaba a casa hambriento y quemado por el sol. A Raven le encantaba observarlo desde el porche. El niño que había criado sola, el ancla que la mantenía atada a esta nueva vida que había construido. Y, sin embargo, incluso con la risa de Daniel llenando la casa, las noches nunca eran fáciles. A las 3:00, Raven a menudo se despertaba empapado en sudor frío, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo con fuerza como si todavía estuviera agazapado en una zona de aniquilación en la jungla. Los ecos de los disparos, los gritos de los hombres heridos, el olor a cordita y sangre. Todo se abría paso de vuelta a sus sueños. Se sentaba al borde de la cama, mirando fijamente a la oscuridad, susurrándose a sí misma que todo había terminado, que estaba a salvo, que Daniel estaba a salvo. Pero las cicatrices en su omóplato contaban una historia diferente, una que ninguna palabra de consuelo susurrada podría borrar. Le dijo a su hijo que era por haberse caído de una bicicleta a los 12 años. Daniel nunca la presionó, pero se dio cuenta. Siempre se dio cuenta. Escondida en el fondo del armario de Raven, bajo un abrigo de invierno que rara vez usaba, había una caja fuerte. El metal estaba deslustrado, sus bordes abollados, su peso mucho mayor de lo que su tamaño debería permitir. Durante 10 años, la combinación no había cambiado. El cumpleaños de Daniel. El único número que la ataba pasó a su presente. Dentro yacían los restos de la vida que había jurado abandonar. Un pin trident de la Marina opacado por el tiempo. 2 placas de identificación que una vez colgaban de su pecho en misiones de las que nunca habló. Una tarjeta plastificada con códigos de autorización que ningún civil debería poseer, y un trozo de papel impermeable doblado con un solo número de teléfono. A veces, en las noches de insomnio, Raven abría la caja y pasaba los dedos por esos artefactos. Cada pieza llevaba un recuerdo lo suficientemente nítido como para cortar. El tridente le recordaba el día en que lo ganó. Los agotadores meses de entrenamiento, el agotamiento profundo y el orgullo que ardía más brillante que los moretones en su piel. Las placas de identificación susurraban los nombres de amigos que no habían regresado.
Los códigos de autorización eran una reliquia de acceso que nunca debería volver a necesitar. Puertas a las sombras que era mejor dejar cerradas. Y ese número de teléfono, eso era lo que más temía. Se decía a sí misma que guardaba la caja fuerte solo para emergencias. Pero en el fondo, Raven sabía la verdad. La guardaba porque una parte de ella, la parte que había salido de helicópteros a lugares que no existían en los mapas, la parte que había curado heridas mientras las balas atravesaban la noche, no estaba convencida de que su guerra hubiera terminado de verdad. Sus vecinos nunca lo adivinaron. Para ellos, Raven era amable, confiable, profesional. No tenían idea de que cerraba con llave todas las ventanas al anochecer ni que examinaba cada puerta antes de entrar en un edificio. No notaron cómo cambiaba su postura cuando un extraño entraba en su clínica. Cómo su mano se crispaba como si buscara un arma que ya no llevaba. Los hábitos de un Navy SEAL nunca se desvanecían. Solo se volvían latentes. Y así Raven vivía en dos mundos a la vez. De día era la curandera, la madre, la mujer tranquila junto al mar. De noche, luchaba con fantasmas con cicatrices visibles y ocultas. La caja fuerte aguardaba en el armario, silenciosa y paciente, como si supiera lo que Raven se negaba a admitir, porque en el fondo comprendía algo que jamás podría decir en voz alta. Puedes alejarte del campo de batalla, pero el campo de batalla nunca te abandona. El día había sido normal, casi doloroso. Raven Lockhart cerró su clínica mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el océano de vetas doradas y carmesí. El viento salado traía los lejanos gritos de los goles, y las calles estaban casi vacías. Cerró la puerta principal, guardó la llave en el bolsillo, por un momento, se permitió respirar la comodidad de la rutina. Esta era la vida que había construido, sencilla, tranquila, controlada. Pero entonces, el sonido de neumáticos pesados sobre la grava rompió esa ilusión. Una camioneta negra entró en el aparcamiento. Sus ventanas tintadas reflejaban la luz moribunda. No había insignias, ni placas rastreables, ni vacilación en la forma en que se detuvo. Raven se quedó paralizada, cada nervio de su cuerpo gritando al reconocerlo. Vehículos como ese no pertenecían allí. No, a menos que llevaran fantasmas. Dos hombres salieron, vestidos de civil, pero con postura rígida, movimientos deliberados, la clase de hombres entrenados para moverse en las sombras. Uno se acercó a ella lentamente, con las manos visibles, con cuidado de no provocar una reacción. Pronunció su nombre con una voz demasiado formal, demasiado practicada. Raven Lockhart. El sonido de su nombre completo, pronunciado con autoridad, la atravesó como una cuchilla. No lo había oído en años. Por aquí. Ella solo era la Doc Lockhart. Para Daniel, ella era mamá. Para la Marina, había sido la teniente Lockhart una vez. Escucharlo ahora era un recordatorio de que el pasado no había muerto. No importaba cuánto intentara enterrarlo, no respondió de inmediato. El estacionamiento estaba vacío. Daniel seguía en la práctica de fútbol. Por un segundo, consideró fingir que no sabía el nombre, fingir que solo era la doctora que todos creían que era. Pero el hombre ya estaba metiendo la mano en su chaqueta, lenta y deliberada, sacando un sobresellado. Era un papel grueso y pesado, sin marcar excepto por una sola línea. Teniente Comandante Raven Lockhart. Solo ojos. Se le encogió el estómago. Ya no estoy autorizada para nada, dijo, aunque las palabras sonaron huecas incluso para ella. Lo estabas, respondió el hombre en voz baja. Y ahora mismo podría ser la única que recuerda cómo funciona esto. No esperó una respuesta. Extendió el sobre, lo sujetó firmemente hasta que ella lo tomó y luego, con un solo asentimiento, regresó a la camioneta. El vehículo arrancó sin chirridos de neumáticos ni luces intermitentes. Suave, profesional, como un fantasma que nunca había estado allí. Raven se quedó sola, con el sobrepesado en sus manos. Quiso tirarlo al mar para fingir que nunca la había encontrado, pero sus dedos la traicionaron,
rompiendo el sello en cuanto entró en la cocina. Dentro había 3 artículos. Una hoja de papel doblada con un mensaje críptico. Una fotografía aérea granulada en blanco y negro. Un conjunto de coordenadas GPS escritas en tinta roja. El papel decía: Archipiélago de Zulú. Convoy de ayuda interceptado. Extracción comprometida. Sujeto Víctor Kilo 3. Solo consulta, no una orden de reincorporación. Su mirada se desvió hacia la fotografía, un complejo selvático enclavado en colinas familiares. Figuras borrosas por la distancia, rodeadas de guardias armados, y un detalle que le heló la sangre. Un paquete de médico de campaña. No cualquier paquete. Su diseño, uno de solo una docena jamás emitido, estaba destinado a médicos de inserción profunda. La vista le hizo temblar las manos. Habían pasado 12 años desde la última vez que vio ese complejo. Había salido viva de él cuando otros no. Había enterrado la mitad con explosivos, jurando que nunca volvería. Y ahora alguien estaba atrapado allí de nuevo, portando equipo que se vinculaba directamente con su pasado. En el margen del papel, 3 palabras estaban escritas con letra pequeña y deliberada. Recordar potencial activo. Raven se aferró al borde de su fregadero de la cocina hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pensó en Daniel, de 16 años, esperando a que lo recogiera, felizmente inconsciente de la tormenta que azotaba sus tranquilas vidas. ¿Podría mirarlo a los ojos y fingir que no había pasado nada? ¿Podría arriesgarse a dejarlo sin respuestas si volvía a las sombras? Su reflejo la observaba desde la ventana oscura de la cocina. No veía al médico costero que el pueblo conocía. Vio al médico de los Navy SEALs que había curado heridas bajo fuego enemigo, que había arrastrado a hombres el doble de grandes que ella por el barro y la sangre, que había jurado no dejar morir a su equipo sin luchar. Y ahora el pasado la reclamaba de nuevo. Raven estaba sentada a la mesa. Las fotografías se extendían frente a ella. Las coordenadas se le quedaron grabadas en la mente. Pensó en las personas atrapadas en esa fortaleza selvática, civiles y soldados por igual, esperando un rescate que quizá nunca llegara. Los hijos de otros. La familia de otros. Había construido una vida en torno a proteger a Daniel. Pero ¿no era esa la misma promesa que una vez les hizo a sus compañeros? ¿Proteger vidas cuando nadie más podía? Esta era la cruel verdad de los veteranos que intentaban desaparecer. Podías cambiar tu nombre, tu dirección, incluso el latido de tu corazón. Pero el mundo nunca te dejaba escapar de verdad. Las habilidades, los instintos, las deudas. Esperaron, silenciosos y pacientes, hasta que volvieron a llamar. Raven cerró la caja fuerte más tarde esa noche. El tridente y las placas de identificación reflejaron la tenue luz antes de que la tapa se cerrara de golpe. Su decisión aún no era definitiva. Se dijo a sí misma que necesitaba más tiempo, pero en el fondo sabía la verdad. Siempre había sabido que un día el pasado la encontraría, y esa noche lo había hecho. El viaje hacia el sur se sintió como un regreso a un mundo que Raven había jurado abandonar. Las carreteras costeras dieron paso a puestos de control militares, y finalmente, a las puertas de un lugar que técnicamente no existía. Fort Yon, una instalación naval abandonada sobre el papel, pero en realidad, una base en la sombra donde nacieron operaciones demasiado delicadas para los titulares. El guardia de la entrada apenas miró su identificación antes de dejarla pasar. Fue entonces cuando supo que su autorización nunca había sido borrada, solo enterrada. Era como si el sistema siempre hubiera esperado su regreso. Al salir de su camioneta, el familiar olor a combustible de avión mezclado con aire salado la envolvió como un abrigo viejo y no deseado. Los reflectores atravesaban el complejo, iluminando siluetas de helicópteros y vehículos blindados. Jóvenes operadores se movían en formaciones disciplinadas, con los fusiles colgados con indiferencia, pero la mirada penetrante. Recordó cuando una vez había caminado así, joven, invencible, convencida de que el mundo podía doblegarse a su voluntad. Dentro del edificio de operaciones,
el tiempo pareció desmoronarse. Las mismas paredes gris acero, el mismo zumbido de servidores y radios, el mismo aire viciado con un ligero olor a café y tensión. Y entonces lo vio. El comandante Adrien Lokach, 12 años mayor, con el pelo entrecano, pero los mismos hombros rectos y la misma postura deliberada. Una vez, Raven lo había sacado a rastras de un edificio derrumbado en Afganistán con una pierna destrozada. Había jurado que le debía la vida. Ahora estaba frente a ella, no como un superviviente, sino como quien la arrastraba de vuelta a las sombras. Raven, dijo con voz tranquila y firme. Comandante, respondió ella, sin ofrecerle calidez. Abriste el paquete, así que sabes por qué estás aquí. La mirada de Raven se desvió hacia la pared, cubierta de imágenes satelitales. El archipiélago de Zulú la observaba en tonos negros y grises. Una densa jungla, costas escarpadas, en el centro, un recinto fortificado que esperaba no volver a ver. No me has traído aquí para recordar el pasado, dijo con frialdad. Adrien asintió, señalando las imágenes de la emboscada de 3 días que sufrieron un convoy de ayuda. Nuestra fuerza de reacción rápida intentó un rescate. Perdimos contacto a las 12 horas. Civiles y operadores están retenidos dentro. Conoces ese terreno mejor que nadie. La sala se estremeció al entrar los jóvenes SEAL. Parecían carteles de reclutamiento, musculosos, de mirada aguda, la personificación de las operaciones especiales modernas. Pero bajo su compostura había algo que Raven reconoció de inmediato: escepticismo. Uno de ellos, un teniente apenas mayor que Daniel, se reclinó en su silla y murmuró lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Ella es la consultora. Raven lo ignoró, estudiando los mapas del terreno. Con un solo dedo, trazó una línea de cresta que nadie había marcado. Estás viendo el acceso norte. Esa es una zona de muerte. Te esperarán allí. Si quieres que tu gente vuelva con vida, pasa por aquí. Tocó el estrecho lecho de un arroyo oculto bajo un denso follaje. Se inunda en la temporada de monzones, pero ahora mismo es tu mejor oportunidad. El teniente se burló. Con todo respeto, señora, la información muestra que ese arroyo se secó hace años. Raven se volvió hacia él, con la mirada fija. Tifón hace 2 años. El arroyo excavó un nuevo canal. Tu información está desactualizada. Si la sigues, llevarás a tu equipo directo a una emboscada. La sala quedó en silencio. Incluso Adrien la estudió con un silencioso reconocimiento de alguien que le recordaba porque había sobrevivido a misiones que mataban a otros. Este fue el momento en que sintió el peso de su presencia. No estaba allí para impresionarlos con rango o músculos. Estaba allí porque la experiencia, la que se dejaba marcada en cicatrices y noches de insomnio, traía verdades que ningún satélite podía ver. Adrien rompió el silencio. Por eso estaba aquí. Salió viva de ese complejo cuando a otros no. Puede que no te guste, pero más vale que escuches. El teniente apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Raven se recostó, cruzándose de brazos. No necesitas caerme bien. Solo tienes que decidir si quieres volver a casa. Durante un largo rato, nadie habló. Luego, lentamente, la sala cambió. Los jóvenes operadores se inclinaron hacia adelante, no porque aún confiaran en ella, sino porque no podían permitirse no hacerlo. Raven estudió sus rostros, recordando cuando la habían despedido de la misma manera, cuando los susurros la seguían por las salas de entrenamiento, dudando del lugar de una mujer en combate. En aquel entonces, había aprendido que la única respuesta era sobrevivir, pensar mejor y luchar por encima de todas las expectativas. Y ahora, frente a una nueva generación, sentía el mismo escepticismo dirigido hacia ella. Solo que esta vez, no necesitaba demostrar su valía por sí misma. Necesitaba demostrar su valía por las vidas que pendían de un hilo. El ejército aún conservaba viejos prejuicios. A las mujeres como Raven se las juzgaba 2 veces, por su habilidad y por su pertenencia. Para los jóvenes,
Parecía haber pasado su mejor momento. Pero el combate no se trata de imagen. La fuerza se desvanece, pero la experiencia solo agudiza. Raven demostró que la supervivencia no se basa en la arrogancia, sino en la adaptación y en aceptar el fracaso sin derrumbarse. El mar era un cristal negro bajo un cielo sin luna mientras la lancha neumática se deslizaba sobre las olas, con los motores zumbando suavemente para evitar ser detectada. Raven Lockhart se agazapó cerca de la proa, escudriñando con la mirada la silueta irregular del archipiélago de Zulú, que surgía de la oscuridad. La niebla salina le golpeó la cara, pero no se inmutó. Cada detalle de esta aproximación quedó grabado a fuego en su memoria. Ya había pasado por allí antes, hacía 12 años, y cada nervio de su cuerpo aún lo recordaba. Tras ella, el joven equipo SEAL se ajustaba el equipo, silencioso pero inquieto. Su líder, el teniente Collins, susurró la cuenta regresiva para la inserción. Raven no la necesitó. Ya sabía que llegarían a la playa a las 3:15 justo cuando la marea retrocediera, revelando el estrecho banco de arena que una vez usó para deslizarse dentro. Algunos instintos nunca murieron. Cuando el RIP finalmente apagó sus motores y se dirigió a la orilla, Raven fue la primera en la resaca. Sus botas se hundieron en la arena mojada cuando levantó un puño, señalando que se detuvieran. Los operadores se miraron entre sí, sin estar seguros de quién la había puesto al mando, pero lo siguieron de todos modos. Raven se arrodilló, pasando la mano por el suelo. Ramas rotas, huellas recientes. 6, tal vez 8, susurró. Pasaron hace menos de 10 horas. No entrenados por los lugareños. Collins se acercó a ella. La térmica no muestra nada. La capa de nubes es demasiado densa, respondió Raven. Están corriendo a ciegas. Manténganse agachados. Durante los siguientes 2 kilómetros, los guió a través de la jungla con una precisión que inquietó al equipo. No dudó en las bifurcaciones del camino, no dudó al ajustar la ruta para evitar un claro. Cada movimiento estaba calculado, fruto de las noches pasadas cartografiando este terreno entre sangre y miedo. Al amanecer, el complejo se alzaba ante ellos. El eco del campamento 3. Muros de hormigón coronados con alambre de espino. Torres de vigilancia en cada esquina. Reflectores barriendo el perímetro. Nuevas construcciones bordeaban el patio, pero bajo las mejoras, Raven aún reconocía la estructura del lugar. Sus pesadillas no habían mentido. Levantó los binoculares y examinó el complejo. Edificio suroeste, segundo piso. Ahí es donde los mantendrán. Collins frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Porque ahí es donde nos tenían, dijo Raven rotundamente. El aire se quedó quieto. Nadie preguntó más. El plan era simple. Raven se infiltraría por el desagüe pluvial que una vez usó para escapar, confirmaría a los rehenes, marcaría las rutas de salida y luego avisaría al equipo. Pero la simplicidad en teoría era un caos en la ejecución. Se despojó de lo esencial, un pequeño botiquín, una radio y su cuchillo. Luego, sin ceremonia, se deslizó por el desagüe. El hormigón estaba agrietado, cubierto de maleza, pero aún intacto. Se arrastró 9 metros a gatas, con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido en años. Para cuando llegó al gran, se oyeron voces, hombres hablando en voz baja, botas raspando contra el pavimento. Raven se asomó. El patio parecía casi idéntico al de hace 12 años, excepto por un detalle. Los guardias eran disciplinados. Luego se exfiltraron por el mismo camino por el que entraron, moviéndose rápido mientras la batalla aún se libraba en el lado norte del complejo. La extracción fue perfecta. Llegaron a su equipo de apoyo, consolidaron su posición y pidieron que los recogieran en helicóptero. 20 minutos después, estaban en el aire, de regreso a la base con una misión completada con éxito. Durante la sesión informativa, Morrison elogió el desempeño del equipo. Phillips, fue un trabajo excepcional bajo presión. Su manejo del arma en espacios reducidos fue perfecto. Gracias, señor,
respondió Ariana. Aunque debo admitir que hubo un momento en esa armería en el que me pregunté si alguna vez tendría la oportunidad de usar este rifle en una operación. El equipo se rió y Sara preguntó, ¿qué pasó en la armería? Ariana les contó la historia. La actitud despectiva de Frank, su negativa a venderle armas a mujeres y la revelación de sus credenciales lo que cambió la situación. Clásico. Jake Reynolds dijo, me encanta cuando la gente subestima a los operadores. Nunca lo ven venir. Su expresión debió ser inestimable, añadió Sara. Lo fue, confirmó Ariana. Pero, sinceramente, es frustrante. ¿A cuántas mujeres perfectamente cualificadas ha rechazado? ¿A cuántas veteranas, agentes del orden o simplemente propietarias responsables de armas ha despedido por prejuicios anticuados? Esa es la lucha que seguimos librando, dijo Morrison. En serio, no solo en las armerías, sino en el ejército, en operaciones especiales, en todas partes. La gente prioriza el género y la capacidad. Pero cada vez que alguien como tú les demuestra que están equivocados, se desmontan esas suposiciones. 3 semanas después, Ariana recibió una condecoración oficial por la operación en Colombia. La misión había proporcionado información que condujo a la desarticulación de varias células terroristas y a la recuperación de armas robadas. También recibió una carta de Miller's Gun Emporium. Frank había escrito una disculpa formal e incluido un cupón con un descuento significativo en futuras compras. Y lo que es más importante, había anunciado una nueva política de la tienda. Todos los clientes que cumplían los requisitos recibirían el mismo trato, independientemente de su género, y el personal recibiría capacitación sobre prevención de la discriminación. Fue una pequeña victoria, pero importante. Sara encontró a Ariana leyendo la carta en la sala de equipo. El tipo de Guntore se disculpó. Al parecer, que un agente de la CIA lo amenazara con denunciarlo fue educativo, respondió Ariana. Bien. Quizás se lo piense 2 veces antes de juzgar a alguien por su apariencia. Quizás, asintió Ariana. Aunque sospecho que ver mis credenciales lo asustó más que lo hizo cambiar de opinión. El verdadero cambio lleva más tiempo. Cierto, dijo Sara. Pero a veces el miedo es el principio de la comprensión. Tenía miedo de las consecuencias, lo que le hacía cuestionar sus suposiciones, lo que eventualmente podría conducir a un cambio real. Ariana asintió. Ojalá no tuviera que mostrar mis credenciales para que me tomaran en serio. Ojalá ser competente fuera suficiente. Debería serlo, coincidió Sara. Pero mientras no lo sea, seguimos demostrándoles que están equivocados. En cada misión, en cada operación, cada vez que alguien nos subestima y superamos sus expectativas, así es como cambiamos de opinión. 6 meses después, Ariana estaba de vuelta en Virginia para una rotación de entrenamiento. Decidió pasar por Miller's Gun Emporium, curiosa por ver si algo había cambiado. La tienda parecía la misma desde fuera, pero al entrar, notó inmediatamente las diferencias. Un gran cartel cerca de la entrada decía, bienvenidos todos los clientes cualificados. Atendemos a quienes sirven. El personal se había ampliado con 2 mujeres, ambas con camisetas que las identificaban como veteranas. Frank estaba detrás del mostrador, y al ver a Ariana, su expresión cambió de acogedora a ligeramente aprensiva. Mayor Phillips, dijo, bienvenido de nuevo. ¿En qué puedo ayudarle? Solo estaba echando un vistazo, respondió Ariana. Veo que ha hecho algunos cambios. Sí, señora, dijo Frank. Después de nuestra última interacción, reflexioné mucho, contraté personal nuevo, implementé una nueva capacitación y cambié nuestras políticas. Incluso empezamos a colaborar con una organización local que imparte capacitación en armas de fuego a veteranas. Me alegra saberlo, dijo Ariana, genuinamente complacida. Una de las nuevas empleadas, una mujer de unos 30 años con el porte de alguien que había servido en el ejército, se acercó a Ariana. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?
Acabamos de recibir un nuevo envío de rifles de precisión, por si te interesa. ¿Cuál es tu formación?, preguntó Ariana. Infantería de Marina, 8 años, especialista en infantería. Estuve 2 periodos en Afganistán antes de incorporarme a la vida civil. ¿Y encuentras la industria armera acogedora? La mujer sonrió levemente. Más acogedora que antes, gracias a gente como tú. Se corrió la voz sobre lo sucedido. Frank no es el único comerciante que está reconsiderando sus políticas. Ariana pasó 1 hora en la tienda hablando con el personal y los clientes. Se enteró de que su enfrentamiento con Frank tuvo un efecto dominó en toda la comunidad armera local. Otros comerciantes sabían, escucharon la historia y comenzaron a examinar sus propias prácticas. Las organizaciones de veteranos habían comenzado a abogar por políticas más inclusivas. Antes de irse, Frank se acercó a ella una vez más. Mayor Phillips, sé que me disculpé antes, pero quiero que sepa que tenía razón en todo. Dejé que mis suposiciones prevalecieran sobre mi juicio profesional, y eso estuvo mal. Gracias por llamarme la atención. Lo aprecio, dijo Ariana. Solo recuerde, la próxima mujer que entre aquí podría ser una veterana, una agente del orden o simplemente una ciudadana responsable que quiera ejercer sus derechos de la Segunda Enmienda. Todas merecen el mismo respeto y servicio que usted le daría a cualquier hombre. ¿Lo merecerán?, prometió Frank. Tiene mi palabra. Mientras Ariana se alejaba de la armería, reflexionó sobre cómo una interacción había llevado a un cambio tangible. No fue revolucionario. La armería de Frank era solo un negocio en una ciudad. Pero el cambio a menudo comienza con pequeñas cosas, con personas individuales que deciden mejorar. Sonó su teléfono. Era Morrison. Phillips, tenemos una situación en desarrollo. ¿Puede estar en el sitio Bravo en 2 horas? ¿Cuál es la situación? Información clasificada hasta que. Aquí. Pero empaca tu equipo. Esto va a ser interesante. Ariana sonrió. Esto era lo que hacía. No solo luchaba contra enemigos en el extranjero, sino contra los prejuicios en casa. Ambas batallas importaban. Ambas marcaban la diferencia. Volvió a casa a empacar su equipo, incluyendo el M4A1 que tanta controversia había causado. El rifle que el dueño de una armería insistía en que las mujeres no podían manejar había demostrado su valía en combate, al igual que su operadora. Porque las credenciales importan, el entrenamiento importa, la competencia importa, y a veces el arma más poderosa no es el rifle que tienes en las manos. Es la identificación en tu billetera la que demuestra que te has ganado el derecho a portarla. Si alguna vez te han despedido por quien eres en lugar de por lo que puedes hacer, recuerda a Ariana Phillips. A veces la mejor respuesta al prejuicio es simplemente demostrar que está equivocado, misión por misión, hasta que quienes dudaban de ti no puedan hacer nada más que guardar silencio en señal de respeto. La mujer que, según dijeron, no podía manejar un arma automática la acababa de usar para completar una operación exitosa contra una célula terrorista. La mujer a la que intentaron rechazar en una armería tenía credenciales que hacían que los soldados entrenados se pusieran de pie, en posición de firmes. Y en algún lugar de Virginia, la dueña de una armería había aprendido que las suposiciones sobre género y capacidad son solo eso. Suposiciones que se desmoronan al enfrentarse a la realidad. La próxima vez que alguien entre al emporio de armas Miller y pida un arma seria, será juzgado por sus cualificaciones, no por su género. Y ese cambio, por pequeño que parezca, provino de una mujer que se negó a aceptar los prejuicios y tenía las credenciales para respaldarlos. 2 años después, Ariana fue invitada a hablar en una conferencia de capacitación en armas de fuego para mujeres en Atlanta. Los organizadores se enteraron de su enfrentamiento en el emporio de armas Miller y querían que compartiera la experiencia con otras tiradoras y veteranas. Ante un público de más de 300 mujeres, veteranas, agentes del orden, tiradoras competitivas y propietarias de armas civiles, Ariana contó la historia de cómo entró en esa armería y le dijeron que las mujeres no podían manejar armas automáticas. La cuestión es, dijo,
que Frank no era inusual. Representaba una actitud que todavía existe en muchos lugares. Pero esto es lo que aprendí, no necesitamos su permiso. Ser competentes. No necesitamos su aprobación para estar cualificados. Solo necesitamos presentarnos, hacer el trabajo y demostrarles que están equivocados tan exhaustivamente que no les quede más remedio que aceptar la realidad. El público aplaudió y, durante la sesión de preguntas y respuestas, varias mujeres compartieron sus propias experiencias de ser subestimadas, descartadas o rechazadas en armerías, campos de tiro y cursos de formación. Después de la conferencia, apareció el propio Frank. Había conducido 12 horas desde Virginia para asistir. Quería agradecerles públicamente, dijo en el escenario, y su voz se oyó por todo el público. Hace 2 años, podrían haber destruido mi negocio con una sola queja a la ATF. En cambio, me dieron la oportunidad de cambiar. Hoy, el 40% de mis clientes son mujeres. He capacitado a mi personal para que trate a todos con el mismo respeto. Y he aprendido que la competencia no tiene nada que ver con el género, sino con la formación y la dedicación. Hizo una pausa y añadió, la mayor Phillips no solo cambió mi armería. Me cambió a mí y estoy agradecido por ello. La ovación de pie duró 3 minutos más tarde. Mientras Ariana preparaba el equipaje para irse, Sara la llamó con la noticia de su próxima misión. Nos desplegamos en 72 horas. Ubicación clasificada. Objetivo de alto riesgo. Estaré lista, respondió Ariana. Porque eso era lo que hacía. Demostraba que la gente estaba equivocada. Completaba misiones imposibles. Cambiaba de opinión, confrontación a confrontación. Y tenía credenciales que hacían callar incluso a los más prejuiciosos. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.